Puedo decir sin miedo a equivocarme de que los Beatles es mi banda favorita por lejos. Me han acompañado en todos mis momentos desde que tengo 14 años. Cuando estoy triste, cuando estoy feliz o cuando me pasa algo bueno. Y puedo decir también de que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es mi disco favorito de ellos y el mejor disco de toda la música existente de este planeta. Pero, ¿cómo puedo llegar a esta conclusión con solo escucharlo la primera vez cuando tenía solo 14 años? Pues fueron muchos factores los que hicieron que este disco se convirtiera en mi disco favorito de todos los tiempos. Hoy no solo te hablaré del por qué considero que este es el mejor disco de todos los tiempos, sino que también te hablaré de cómo estos 4 genios llegaron a crear semejante obra maestra en su época. Así que, sin nada más que decir, comencemos con este viaje. Para entender de mejor manera la historia de Sgt. Pepper's y todo el cambio que hubo en el sonido de la banda, hay que remontarnos a 1966, uno de los años más caóticos para los Beatles. Este año es conocido no solamente por el lanzamiento de su aclamado disco Revolver, sino también por las distintas controversias que llevaron a la banda a colapsar mentalmente. Para el 29 de agosto de 1966, los Beatles tomarían la decisión de dejar atrás las extensas giras de conciertos para dar paso a enriquecer más su música. Ya no eran los mismos chicos de Liverpool que cantaban canciones de amor. Ellos querían ir más allá con su música, experimentar, probar nuevas técnicas en el estudio, etc. Así fue como nació Revolver. No me detendré tanto en este disco ya que ese es tema para otro video, pero resumidamente, este disco fue el comienzo de la psicodelia y la experimentación máxima en sus canciones, el cómo los chicos, cada vez más, escribían letras más abstractas y con mensajes bastante bien escondidos. Temas como Tomorrow Never Knows reflejaban muy bien el cambio radical en su sonido, siendo este un tema más experimental, con guitarras en reversa, sonidos de risas modificadas, o incluso la voz de John Lennon completamente filtrada. Este método de grabación lo seguirían usando durante el siguiente año, 1967, año en el que antes de lanzarse Sgt. Pepper's, saldrían 2 sencillos sumamente extraordinarios, Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Gracias a las presiones de la disquera EMI y de su manager Brian Epstein para lanzar nuevo material, los Beatles y George Martin se pusieron a trabajar rápido en lo que serían estas 2 nuevas canciones, que hasta ese momento habían sido los mejores sencillos que habían sacado. Strawberry Fields Forever. Brian Wilson, líder y vocalista de la banda de Beach Boys, era la competencia más fuerte que tenía Lennon y McCartney en ese momento. Pero cuando él escuchó Strawberry Fields Forever, encontró en esa canción el sonido que él buscaba para su nuevo proyecto, Smile, y rápidamente supo que había fracasado. Los Beatles habían ganado. Lanzado el 1 de junio de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue un cambio gigantesco en el sonido de la banda. Ni siquiera Revolver había llegado a esos niveles de psicodelia y LSD que había llegado a este disco. Combinando estilos como el art rock y el pop, usaron instrumentos como el sitar y el mellotron para darle a las canciones ese toque psicodélico y mágico que necesitaba el álbum. Canciones como Lucy in the Sky with Diamonds y Within You Without You reforzaban más que los Beatles habían cambiado completamente su estilo e imagen. Hasta incluso en la misma portada del disco podemos notar esto, mucho más colorida y con un montón de personajes famosos, en donde se pueden ver a Bob Dylan, Edgar Allan Poe, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Diana Dors, los modelos de los Beatles hechos de cera de un museo, entre muchos otros más. Habían algunos personajes que estaban considerados para aparecer en la portada como Hitler o Jesucristo, pero rápidamente fueron descartados por EMI por obvias razones. Lennon y McCartney habían alcanzado su punto más alto de la composición de canciones, y con este disco lo habían demostrado más que claro. Ya no eran la banda de las típicas canciones de amor que le dedicarías a tu pareja, ahora eran la banda más innovadora de la historia. Con un total de 13 canciones, es considerado como el primer disco conceptual de la historia.
usando la temática de una banda ficticia comandados por el Sargento Pimienta, que, dato curioso del nombre, en un viaje de avión que hicieron Paul McCartney y su asistente Mal Evans, vieron las siglas SIA, a lo cual los dos bromearon de que esas letras significaban Salt and Pepper, o sal y pimienta en español. De ahí su nombre al Sgt. Peppers, que es un juego de palabras cambiando salt por sargento en inglés. No quiero analizar este disco canción por canción, ya que esto me tomaría como una hora y no quiero explicar el significado de cada canción. Pero entre las que más destaco está With a Little Help from My Friends, escrita por John Lennon y Paul McCartney e interpretada por Ringo Starr, quien en este tema habla sobre cómo nosotros podemos contar siempre con nuestros amigos para lograr nuestras metas, y de cómo nosotros necesitamos a esa persona especial para amarla y quererla. Sin duda alguna, uno de los mejores temas del disco, y la voz de Ringo le da todo el toque que necesitaba. También está She's Leaving Home, escrita por Paul McCartney, quien se inspiraría en una noticia del periódico Daily Mail sobre Melanie Coe, una joven de 17 años de Londres que huyó de su casa. La letra habla sobre cómo esta joven adolescente escapa de su hogar para sentirse libre y no ignorada por el mundo, dejando un vacío enorme en sus padres, quienes se preguntan en qué fallaron, si ellos le habían dado todo. Personalmente, este tema en varias ocasiones me ha hecho emocionarme hasta incluso llegar a casi llorar escuchándolo. Lucy in the Sky with Diamonds es posiblemente la canción más psicodélica de los Beatles, escrita por John Lennon, con una letra inspirada en un dibujo que hizo su hijo Julian sobre una mujer llamada Lucy. Este tema en su momento fue bastante polémico al contener las siglas LSD en el nombre. Incluso se le ha asociado a esta droga por el contenido en su letra, que habla sobre un mundo de fantasías, muy al estilo de la película Alicia en el País de las Maravillas, del año 51. Within You, Without You, tema escrito por George Harrison, habla sobre la paz interior, la búsqueda interna, y sobre cómo nosotros llegamos a tener una ilusión excesiva al materialismo y que este nos puede llegar a corromper el alma. Este tema es uno de los que más destaco, más que nada por su instrumentación y letra tan espiritual, llegando a ser inspirada completamente en la música india. En lo personal, un muy buen tema para desconectar de todo lo que nos rodea. Aún hay más canciones de los Beatles de este disco que me gustaría destacar, como Fixing a Hole, When I'm 64, Lovely Rita, Getting Better, etc. Pero hay una en especial que quería dejar para el final porque simplemente me parece bella, maravillosa, hermosísima y bueno. A Day in the Life para mí es la mejor canción de los Beatles. Una canción totalmente perfecta que en su momento cuando la escuché por primera vez me dejó completamente loco. No me creía cómo una canción diseñada de esa manera me iba a gustar tanto, hasta el punto de considerarla como la canción más perfecta de toda la historia de la música. Escrita por Lennon y McCartney, esta canción comienza hablando sobre una tragedia, una trágica noticia de un diario. Un tipo que pierde la vida al chocar con su vehículo y de cómo la gente se queda mirando la horrible escena y luego sigue con su vida. Lennon reflexiona el cómo nosotros seguimos con nuestras vidas a pesar de lo que pueda suceder en la ciudad, ya sean accidentes, tragedias, etc. Luego de esto aparece la sección más alegre de la canción, una en donde nos habla sobre una rutina. Me levanto, me visto, tomo el té, salgo a tomar el bus, llego tarde, etc. Paul McCartney escribió esta parte pensando en su época de estudiante, donde él seguía la típica rutina de cada mañana. Entre estas dos secciones aparece el famoso crescendo orquestal, compuesto por una orquesta de 40 músicos, desde violines, violas, contrabajos, trompetas, etc. George Martin y Paul McCartney les darían las siguientes instrucciones a todos los músicos.
Todos los músicos debían de comenzar tocando desde la nota más grave de su instrumento hasta la nota más aguda en un total de 24 compases, en un final que detonaría en el famoso clímax del acorde final. Un acorde de mi mayor que sería tocado al mismo tiempo entre John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Martin y Mal Evans en diferentes pianos para lograr un sonido más potente y prolongado. Como dato curioso, todo este proceso se puede ver en el video oficial de A Day in the Life, donde aparece por unos segundos Mick Jagger y Keith Richards, miembros de la banda de Rolling Stones, banda amiga de los Beatles. Sin duda alguna, una obra maestra del siglo XX que pocos valoran o incluso pocos conocen y que los invito cordialmente a escuchar. Hace algún tiempo este disco era considerado por la revista Rolling Stone como el mejor disco de todos los tiempos. Con el pasar de los años, la gente ha dejado de considerar a este disco como el más importante de la música, tomando otros ejemplos como Revolver, Abbey Road o el más reciente mejor álbum de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, What's Going On, de Marvin Gaye. No digo que estos discos no merezcan ser los mejores de toda la música, son grandes discos que también merecen ser escuchados de principio a fin, pero Sgt. Pepper's es algo especial. No tiene que envidiar a ninguno de los otros discos que hayan salido durante esa época. Es un disco completísimo, lleno de maravillosas instrumentales, letras increíblemente alucinantes, conceptos nunca antes vistos en su época y una portada que es simplemente magnífica. Si te gusta la música tanto como a mí y nunca has escuchado este disco, te invito a que lo hagas. Es una experiencia fascinante, llena de emociones y que estoy seguro de que no te arrepentirás. Amo Sgt. Pepper's y siempre lo amaré. Fin.